Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Seguimos en nuestra serie de matrimonios. En este tema que estamos llevando, el matrimonio en una perspectiva temporal y eterna. El día de hoy tenemos nuestro tema número 4. Vamos a titularlo El amor de pacto. El amor de pacto. Mire, dice un teólogo famoso, expresó esta idea acerca de este pronunciamiento que hizo Dios, que en la ira de Dios pronunció estas palabras él en Génesis 3 y que representan esa carga de Dios que el hombre y la mujer deben sobrellevar. Esto lo encontramos en Génesis 3, versículo 16 al 19. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dice este teólogo que es esa sombra oscura que representan esas palabras que provienen de la ira de Dios, es esa carga que el hombre y la mujer deben sobrellevar. Es el hecho de que la mujer dará a luz a sus hijos con dolor y para sostener a su familia, el hombre tendrá que cosechar muchos cardos y espinas y se ganará el pan con el sudor de su frente. Esta carga se nos dice que debe obligar tanto al hombre como a su esposa a clamar a Dios. Y esta carga también hoy a nosotros nos debe recordar, a los matrimonios, nos debe recordar cuál es el destino eterno en el reino de Dios. Nuestro destino eterno en el reino del Señor. La sociedad terrenal, dice este teólogo, la sociedad terrenal es solo el comienzo de la sociedad celestial. El hogar terrenal, el hogar que nosotros tenemos, ¿verdad?, que hemos formado cada uno de nosotros, es una imagen del hogar celestial. Y la familia terrenal es un símbolo de la paternidad de Dios. Vamos ahora a Génesis 2, versículo 25, para entrar en nuestro tema amor de pacto. Génesis 2, versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El matrimonio, hermanos, es mucho más maravilloso de lo que alguien en la tierra puede imaginarse. Las razones de esa grandeza solamente se pueden aprender de la revelación especial de Dios. Solamente en la Biblia podemos nosotros aprender esto tan maravilloso que es el matrimonio. Solo podemos apreciarlo. ¿Sabe quién? Solo podemos apreciarlo los que por medio de la obra del Espíritu Santo contemplamos esta maravilla, ¿sí? No podemos hacerlo en nuestra mente natural, ¿sí? Solamente a través de la obra del Espíritu Santo podemos reconocer que el matrimonio es una maravilla de Dios. Y mire, hombres y mujeres, los seres humanos, necesitamos la ayuda de Dios, ¿sí? Porque, mire, debemos comprender, y nosotros que estamos conociendo esa revelación especial de Dios, comprendemos hoy que el matrimonio está entretejido con el Evangelio de la cruz de Cristo. Están totalmente compenetrados, ¿sí? Es por eso que para comprender estas cosas, mire, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo, ¿sí? Sabemos cada uno de nosotros que el mensaje de Dios, el mensaje de la cruz, para el hombre natural es un mensaje ridículo, es un mensaje absurdo. Mire, así lo dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 2, versículo 14.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pues de esta manera, también el significado del matrimonio para el hombre natural es algo ridículo, ¿sí? Porque el hombre natural considera a Cristo, considera el Evangelio, considera la encarnación de Cristo, considera la muerte de Cristo, su resurrección, el señorío que Él tiene sobre todo el universo. Todo esto, el hombre natural lo considera una idea, mire, necia. Para el hombre natural es una idea necia, es una idea pasada de moda, ¿sí? Es algo que no tiene ya vigencia, ¿sí? Es algo de gente inculta, ¿sí? Esto es lo que el hombre natural piensa. Por esto mismo, el hombre natural no puede ver la maravilla del Evangelio entretejida en el matrimonio, ¿sí? Pero nosotros sabemos cuál es la realidad. Sabemos que Jesús no es un ser pasado de moda, no es una idea necia, ¿verdad? Mucho menos. ¿Qué es lo que sabemos que es Jesús? Veamos en Juan capítulo 1, versículo 3, ¿quién es Él? Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entendemos entonces que Él es el creador de todo lo que existe, Él es el creador del universo. Y Él sostiene ese universo por medio de su misma palabra. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por su propia palabra, que es poderosa, sostiene todas las cosas. Y mire, este universo fue creado por Él mismo y sabe, es creado para Él. Vamos a Colosenses 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entendemos aquí que pues toda realidad encuentra su razón de ser y la razón de ser la más elevada, la encuentra en la manifestación de la gloria de Dios en el universo, ¿sí? Es decir, la gloria de su gracia manifestada en la muerte de Cristo. Esa muerte de Cristo que tenía como propósito llevar a los pecadores a Dios. Mire, vamos a ver cómo nos lo expresa Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vemos aquí claramente que esto pues no es una necedad pasada de moda, ¿verdad? Alguien que llama a Cristo y su obra redentora, que llama a Cristo como algo que es una idea para gente inculta, una idea que ya está fuera de vigencia, ¿verdad? Podemos ver que esa persona está totalmente cegada, no puede ver las realidades, ¿sí? Sin embargo, mire, por la gracia de Dios, hasta esa misma persona incrédula, si la gracia de Dios obra en esa persona, podría ver la gloria de Cristo en el Evangelio y cómo se representa en su mismo matrimonio, ¿sí? Es posible, ¿sí? A través de esa gracia de Dios, es posible que esa persona lo pudiera ver, ¿sí? Y mire, ¿sabe por qué lo decimos? Porque incluso nosotros mismos, ¿sí?, debemos entender que es un milagro, ha sido un milagro de Dios que nosotros hayamos podido ver esto, esa gloria del Evangelio en nuestros propios matrimonios, ¿sí? Es que, mire, debemos reconocer que solo Dios puede hacer esto, solo Dios, porque Él es el único que puede hacer que esa luz brille en nuestro corazón. Mire, vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Solo Dios puede hacer que esa luz brille en nuestro corazón y podamos reconocer esa gloria de Dios que se ve en Jesucristo, ¿sí? Solo Él lo pudo hacer y Él lo hizo en nosotros, ¿sí? La revelación en la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo de Dios nos permite a nosotros, el día de hoy, que estamos aquí reunidos, nos permite ver y saborear la gloria de Cristo y de su pacto con la iglesia, hermanos. Este es ese amor de pacto, ¿sí? Solamente por esa revelación en su palabra y que nos asiste el Espíritu Santo, es que nosotros podemos entender que hay ese pacto que fue comprado con sangre, el pacto entre Cristo y su iglesia. Y ese pacto se refleja, hermanos, hermanas, ese pacto se refleja en el matrimonio. La enseñanza anterior vimos que lo más fundamental que se puede decir del matrimonio es que es obra de Dios, ¿sí? Y entre esto lo más importante es que el matrimonio es representación de Dios. Es la representación de Dios porque en Cristo Dios ha hecho un nuevo pacto con su pueblo. En este compromiso, Él promete perdonar, justificar y glorificar a todo aquel que se aparta del pecado. Todo aquel que se aparta del pecado recibe ese perdón, esa justicia y será glorificado, ¿sí? Todo aquel que da la vuelta en su vida y ahora se dirige a Cristo, ¿sí? Le recibe como ese Salvador, le recibe como el Señor, como el tesoro supremo de su vida. En este momento, mire que el matrimonio entre un hombre y una mujer, el diseño que planeó Dios desde el principio, fue ser ese reflejo y la representación de esa relación de pacto comprada con la sangre de Cristo. Vamos a verlo un poco más claro con la Escritura. Mire, vamos a Efesios 5, 31 y 32. Efesios capítulo 5, versículo 31 y 32. Se lo voy a parafrasear. ¿Por qué? Porque Pablo, en esta cita, está también, fíjese, está citando un pasaje del Génesis. En Efesios 5, 31, Pablo está citando Génesis 2, 24. En Efesios 5, 31, él está citando así: el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Y después él asegura, esto es el misterio, ¿verdad? Esto es un gran misterio, pero este misterio ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. ¿Cómo lo entendemos, hermanos? La acción de dejar a los padres y unirse a la esposa, formando así una nueva unión de un solo ser, ¿verdad? Hombre y mujer, convirtiéndose en un solo ser. Hemos dejado nuestras familias, ¿verdad? Hoy nos volvemos un solo ser. La intención es que, desde el comienzo, ha sido que esta unión muestre este nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Lo que acabamos de leer. Cristo dejando a su Padre, tomando a la iglesia como su novia, dando su vida por ella, uniéndose a ella en la unión eterna de un solo espíritu, convirtiéndose el Cristo y su iglesia en un solo espíritu. Esta frase, un solo espíritu, Pablo la describe, fíjense también en otro de sus cartas, en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 16, versículos 15 al 17, ahí lo vuelve a mencionar, y mire, ahí vemos como un solo espíritu, esta expresión equivale a ser un solo cuerpo, ¿sí? En esta porción, en Primera de Corintios 6, 15 al 17, Pablo está abordando otro problema, está abordando no el matrimonio, está abordando el problema de la prostitución, ¿sí? Pero mire, es muy útil para comprender esta parte, ¿sí? Pablo ahí está
aclarando que nuestra unión con Cristo, aquellos que somos creyentes, estamos unidos a Cristo de manera tal que si nos uniéramos con una prostituta, eso sería algo inconcebible, ¿sí? Y mire, vamos a leer el pasaje. 1 Corintios capítulo 6, versículo 15 al 17. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él, ¿sí? Dice Pablo también que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella, ¿sí? ¿Qué es lo que está queriendo transmitir Pablo? Pablo no está diciendo que un hombre, ¿verdad?, que tiene relaciones sexuales con una prostituta, pues es como si estuviera casado con ella, ¿verdad? Eso no es lo que quiere decir Pablo, ¿sí? Mire, no es lo que quiere decir porque Jesús también lo mencionó esto. Mire, Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 18, él dice lo siguiente, Juan 4, 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor Jesús le dijo a la mujer que vino a él, ¿verdad? Le dijo, tiene 5 esposos, ¿verdad? Había tenido 5 esposos, pues el Señor Jesús le dejó claro, no estás casada tú el día de hoy, aunque vivas con ese hombre, tú no estás casada con él. El que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, ¿sí? ¿Por qué lo dice de esta manera el Señor Jesús? ¿Por qué lo dice así Pablo? ¿Por qué? Porque el tener una relación sexual, las relaciones sexuales, no forman por sí mismo un matrimonio, hermanos, ¿sí? El tener relaciones sexuales, el tener sexualidad, un hombre y una mujer, no hacen un matrimonio, ¿sí? Mire, volviendo al tema de Pablo en la prostitución, ¿sí? La prostitución, ¿sí?, o esas relaciones ilícitas, vamos a llamarlas, representan, fíjese, abusar de los privilegios que le corresponden solamente al matrimonio, ¿sí? La prostitución o las relaciones ilícitas es jugar con fundamentos sagrados, ¿sí? Porque, mire, Pablo está usando términos como un solo cuerpo y ser uno solo, ¿sí? Y ahí nos está mostrando que el que juega con estas cosas, ¿verdad?, juega con estas relaciones, ¿verdad?, está mostrando que está traicionando lo que representa el ser un solo cuerpo, el estar unidos en uno solo, ¿sí? Es una traición a esos conceptos, ¿sí? Lo que Pablo está diciendo es que ustedes que están teniendo esa unión sexual están profanando estos principios, ¿sí? Están profanando el ser uno solo, el ser un solo cuerpo, ¿sí? El ser uno solo, el ser un solo cuerpo significa en el matrimonio, y solo en el matrimonio significa algo tan profundo y tan espiritual, ¿sí? Significa que, fíjese, están expresando esta verdad, ¿sí? Alguien que tiene una relación ilícita, ¿sí?, está con esa práctica, está traicionando estos principios, fíjese, está traicionando principios sagrados, vamos a llamarlo así, ¿sí? Vamos a ponerlo así, está traicionando principios sagrados. ¿Por qué? Porque, mire, en la práctica se está cumpliendo, ¿verdad?, estos principios. Un hombre, una mujer están teniendo este tipo de actividad, esta relación sexual, ¿sí? Pero el pacto no está en ellos, ¿sí? El significado del pacto ni siquiera está ahí, ¿sí? Esto es lo grave, ¿sí? Lo que entendemos aquí es que Pablo lo que quiere decir es que la unión de pacto entre el esposo y la esposa fue diseñada por Dios, ¿sí?, para reflejar y mostrar la unión espiritual que hay entre Cristo y la iglesia. Eso es lo único.
Y ese es lo esencial, ¿sí? Para eso es que Dios diseñó el matrimonio, para mostrar esa unión espiritual entre Cristo y su iglesia, ¿sí? Por eso dice que la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Vemos aquí entonces esta idea, ¿sí? Que, bueno, pues son fundamentos, ¿verdad? Lo que representa el estar casados, ¿sí? ¿Qué es estar casados? Vemos entonces, no es algo humano, no son ideas terrenales, sino es un plan ideado por Dios, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros permanecemos casados, ¿verdad? O deseamos permanecer casados, no podemos nosotros fundamentar nuestra unión o solidificar nuestra unión solamente en ideas terrenales, como aquellas semejantes a permanecer enamorados, ¿verdad? Vamos a buscar, ¿verdad? Permanecer enamorados para que podamos mantenernos unidos. Mire, el permanecer enamorados es una idea terrenal, ¿sí? De lo que se trata aquí, hermanos, hermanas, es guardar un compromiso. De lo que se trata es mantener un compromiso, mantener un amor de pacto. Entraremos a ver un poco más y examinaremos este amor de pacto y cómo se mantiene ese amor de pacto, si Dios permite, la siguiente clase. Vamos a orar por esta enseñanza y que el Señor nos siga hablando. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú hoy nos hablas, Señor. Gracias, mi Dios, por esta palabra, Señor, que tú nos traes, Señor, a todos nosotros que deseamos, Señor, aprender realmente qué significa el matrimonio, qué significa el mantenernos en este pacto que tú ideaste. Señor, ayúdanos, Señor, a comprender la dimensión, a comprender el significado, Señor, de lo que hoy estamos viviendo, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, la dignidad de esta unión, Señor, lo que es ser un solo cuerpo, Señor. Y lo que hoy debiéramos estar reflejando, ese matrimonio debe reflejar la unión de Cristo con su iglesia. Señor, ayúdanos hoy, Señor. Ayúdanos, Padre, porque hemos fallado, porque hemos pecado, Señor. Te pedimos que tú, Señor, tengas paciencia, nos perdones, Señor, porque no hemos considerado realmente lo que es el matrimonio bíblicamente. Nos ponemos en tus manos, Padre. Sigue hablando a tu iglesia. En ti esperamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pues damos gracias a Dios por este tiempo y si Dios permite, continuamos la siguiente ocasión. Buenas noches, hermanos. Dios los bendice. Bendiciones.